apreciadas autoridades, licenciada Martínez Pepén, gobernadora, doctor Pablo Reinaldo Ávila, vicealcalde, licenciado Esteban, director regional, licenciado Abriori Bastardo, director del distrito, concejales de la sala capitular, comandantes del ejército, de la policía, DGC, autoridades civiles y militares, invitados especiales, estudiantes presentes, hermanos y hermanas, todas en el Señor. En este día, nuestra iglesia diocesana, principalmente este templo, cumple 52 años de su dedicación. La casa de Dios es casa de oración. Así Jesucristo lo dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y es el propósito de este gran templo y esta basílica, acoger a los fieles para que vengan a orar, para que contemplen a Dios y se llenen de la figura portentosa de ese Dios misericordioso y compasivo. Tanto bien ha hecho esta basílica catedral para los higüeyanos, que gracias a Dios por el aporte tanto de las autoridades de aquel tiempo y de tantas personas que se desprendieron para que cada muro de esta basílica catedral fuera construida en su totalidad. Le agradecemos de corazón este momento de gracia y de bendición. También hoy se está celebrando en la República Dominicana el Día de la Restauración. Y quiero comenzar con un primer momento, con el Evangelio que hemos escuchado de Mateo. ¿Qué observamos aquí en la palabra de Dios? La conversión de Mateo, aquel que se dedicaba a cobrar los impuestos, que es un trabajo normal. Todos los países uno tiene que pagar impuestos, pero para la mentalidad judía, Mateo era considerado un pecador público. Y ustedes se preguntarán, pero era su oficio, era su trabajo. Pero para los judíos era todo lo contrario. Era un servidor de un pueblo extranjero, que era el Imperio Romano. Y este hombre vio a Jesucristo y Jesucristo lo impresionó, le llamó de una forma radical para su seguimiento. La mirada profunda del maestro a Mateo lo convenció. Dejó el mostrador
de los impuestos y siguió al maestro. Inclusive la conversión fue tan fuerte que casi se desprendió de los bienes materiales que tenían. Si a alguien yo he engañado, se lo multiplico. Es decir, un arrepentimiento total para el seguimiento a la persona de Jesucristo. Pero el segundo momento de este evangelio de hoy es que Jesucristo visita a Mateo en su casa y come con él. Pero ¿a quiénes invita Mateo? A sus compañeros. Y uno se pregunta en el fondo, ¿por qué Mateo invita a sus compañeros, aquellos que se dedicaban también a trabajar en ese oficio de cobrar impuestos? En el corazón de Mateo tengo casi la seguridad que él pensaba que ellos tenían que tener esa experiencia de Dios que él pasó, porque fue tan profundo esa experiencia de Dios que él dejó todo y siguió a Jesucristo. Y fue un hombre dedicado tiempo completo al Evangelio, se dedicó al servicio del Señor. Y él quería que los demás experimentaban eso. Pero frente al bien, frente a la bondad, frente al amor de Dios, siempre habrán aquellos que atacan y critican. Y ahí estaban los fariseos diciéndole a Jesucristo: mira, él come con pecadores, habla con ellos. Y ahí viene la famosa frase de Jesucristo: ¿quiénes necesitan los médicos? No son los enfermos, los sanos no necesitan médicos. Y así también en la iglesia, ¿quiénes necesitan de la presencia de Dios? ¿Quiénes necesitan que le anuncie el Evangelio? Aunque todos tengamos necesidades de escuchar la palabra de Dios, pero aquellos que están distanciados de la iglesia, que están sumergidos en el pecado, ellos necesitan de Dios y que se le anuncie la palabra de Dios para que se conviertan de corazón. En Mateo se produjo un cambio radical en el seguimiento, pero también se produjo un cambio moral en su vida, porque Dios, a través de su Hijo, predicó dos mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando nos habla del prójimo, nos habla de la moral, de nuestro comportamiento, de nuestro civismo frente a la sociedad. El segundo momento que quiero tratar con ustedes es el día de la restauración. Aquel gran grito en el Capotillo fue un grito de liberación para restaurar nuestra nación. Ese tiempo, Luperón y tantas personas lucharon para levantar la dignidad del pueblo dominicano, para levantar la dominicanidad
para levantar la identidad y la soberanía de nuestro pueblo. Pero yo quiero tratar algunas restauraciones que tenemos que hacer como país, como nación. La primera restauración que tenemos que hacer es una restauración moral. ¿Por qué yo comienzo con una restauración moral? Porque cuando hay cambio en la moralidad del ser humano, cuando hay un cambio ético en el ser humano, la sociedad va cambiando. La ética son las normas establecidas por la sociedad que tenemos que vivirla, como el amor a la Constitución, el amor a las leyes, el cumplimiento de nuestro deber frente a un Estado de derecho, que es un país, es un Estado de derecho. Y tenemos que cumplir con esas normas establecidas en la República Dominicana. Pero la moral es más profunda, porque si no hay buena costumbre, si no hay buena educación desde la raíz, desde la familia, porque la moral está muy relacionada con la costumbre, con nuestra crianza. Cuando decimos esa persona tiene moral, es porque viene de una familia sana, porque tiene un comportamiento correcto, porque vive de acuerdo a la ley establecida. La moral y la ética se complementan. Son dos flechas que tienen la misma dirección, porque la moral es la costumbre. Por ejemplo, si la parte religiosa te acostumbró a ti a amar a Dios, amar el civismo, el respeto a la dignidad, la buena educación familiar, eso uno lo aprende en la familia. La ética, el amor a la Constitución, el amor a las leyes, el conocimiento de la estructura de un Estado, uno lo aprende en las escuelas y en las universidades. Pero la moral uno la aprende en su hogar. Por eso tenemos que restaurar la moral en nuestra sociedad, porque restaurando la moral vamos a tener buenos ciudadanos y ciudadanas. Si no restauramos una moral íntegra, vamos en el futuro a tener una nación descompuesta. Por eso, para tener una nación fortalecida, llena de vigor, llena de energía y con una educación cívica, tenemos que construir una moral integradora, que se integre nuestro interior, que se integre la sociedad. Porque cuando hay un cambio moral en el ser humano, cuando ese cambio moral va para el desarrollo de la comunidad, cambia la sociedad. Y aquí tomo el segundo tema.
Otra restauración, la restauración de nuestra sociedad. ¿Qué nosotros estamos observando? Que hay muchas descomposiciones sociales que en ciertas ocasiones no dependen de las autoridades competentes, sino de estructura foránea que vienen prefabricada de otra sociedad. Por ejemplo, la ideología de género. Eso no es dominicano, no es parte de nuestra identidad como pueblo. Y más cuando esa ideología de género se mezcla con la educación de los pueblos, donde se está discutiendo que un niño de 17 años todavía no sabe cuál es su realidad, si es masculina o femenina. Si biológicamente uno nace niño o niña, ¿cómo se va a estar discutiendo y educar a los niños que no saben de su identidad biológica? Eso se coloca a veces a través de los medios de comunicación sociales, y eso es una gran descomposición de la sociedad de hoy, que tenemos que tener cuidado y observar cómo están educando a nuestros niños y niñas a través de los libros, a través de las ciencias. ¿Qué le están enseñando? Por eso, la tercera restauración que tenemos que tener es la restauración familiar. Y una buena restauración familiar cubre lo moral, cubre el civismo, cubre cómo cuidar a los niños y a las niñas para que tengan buena educación. El gobierno puede ofrecer buena educación a los niños, puede ofrecerle materiales de apoyo, como lo está haciendo, pero los padres tienen que jugar un papel importantísimo en la educación de sus hijos, porque a veces los padres se descuidan de darle seguimiento a sus hijos. Si hicieron la tarea, no la hicieron, porque la educación debe ser integral, debe trabajar, por ejemplo, el Ministerio de Educación, debe trabajar la sociedad de padres, pero debe trabajar también la familia. Por eso, parte integradora, Ministerio de Educación, la familia, sociedad de padres, y en conjunto y con todos los grupos sociales vamos echando hacia adelante esa parte educativa. No solamente dejárselo al Ministerio de Educación, la Asociación de Padres tiene su papel importante. La familia tiene su papel importante. Y por eso los pedagogos, aquellos que se dedican a esta arte de enseñar, deben asumir una responsabilidad, dedicarse a esa vocación tan digna,
tan buena que es la educación de los niños y las niñas, los adolescentes. Adolescente quiere decir que adolecen. Y qué bueno que en las manos de un maestro y de una maestra coloquen a alguien que adolezca de algo para complementar su vida, no solamente en la ciencia, sino en la moral y en la ética. Una sociedad, si no se restaura en la educación, que es el cuarto elemento, no estamos restaurando un país. La educación es el eje transversal de un pueblo, porque cuando hay dedicación sobre la educación, los pueblos desarrollan. Nosotros, como sociedad y la Iglesia, ha abierto espacio. Por ejemplo, la universidad. Hemos abierto la escuela Felipe Pen, que era un derecho adquirido de esta sociedad de Higüey, un derecho adquirido, y ahí se está ofreciendo educación. Y así, si tenemos la oportunidad, hemos abierto un acuerdo con el Ministerio de Educación para todas las escuelas, para abrírsela a la gente, para que reciban educación de calidad. Si nuestras escuelas, nuestro colegio es para el pueblo, es para educar a la gente. Nosotros, para la educación, no podemos colocarnos cadenas, tenemos que abrirnos al pueblo para que uno no lleve esa carga en el hombro y digan que en Higüey, gracias a Dios, faltan espacio para los alumnos. Es una gracia de Dios, porque está indicando que hay una motivación para que los jóvenes estudien. Y el Ministerio de Educación, y hoy quiero reconocer a Esteban, que está presente, y al director del distrito, van a comenzar aquí un año escolar con fortaleza. Y le pido, por favor, a la ADP que traten de buscar diálogo, conversación, facilidades, para que este año escolar no tenga tanto accidente, tanto paro, tanta huelga, porque definitivamente, ¿quiénes son los que sufren? Son los pobres. Las familias pobres son las que sufren. Lo que hay que exigirle al Estado Dominicano, que cumpla con los acuerdos, pero parar mucho tiempo de clase, porque uno se pone a sumar fines de semana, día del trabajo, que se muere un familiar de un profesor, se muere el director de la escuela, y suma, uno dice, ven acá, ¿cuántos días de clase le estamos ofreciendo al alumnado? O un día declarado de júbilo municipal por algún acontecimiento, se pierde la clase, y si uno suma, son muchos días que han faltado para brindarle el pan de la educación. Por eso, queridas autoridades educativas, queridas autoridades de la ADP, traten que este año escolar busquen los caminos del entendimiento, del diálogo entre ustedes, para que los jóvenes reciban la educación. Porque si duran 20, 30 días sin trabajar,
Ojalá que tengan la conciencia de decir, yo duré 20 días sin trabajar y ese dinero que no trabajé, devolvérselo a la escuela y la escuela construir baño, construir butaca con los días que usted no trabajó. Porque hay que entender, el que falla en su trabajo y no cumple, no puede ganar ese salario porque ese día no trabajó. Y me excusan cualquiera que quizás se siente molesto, pero hay que trabajar, hay que buscarle facilidades, porque estamos en un tiempo corto, que los días pasan deprisa. Ya ahorita llega la Navidad y llega la otra vacaciones. Después viene Semana Santa, después viene el verano y el tiempo es corto. Y si le cortamos a la clase paro de semana de 15 días, ¿quiénes son los que sufren? Es decir, restaurar la educación, porque cuando se restaura la educación, vamos tomando conciencia. Otro aspecto, hay que restaurar la salud. La salud. ¿Cuántos enfermos están pasando necesidades? ¿Cuántas personas llegan al obispado diciéndole, yo tengo una enfermedad terminal, necesito los medicamentos de alto costo? Y uno tiene que mandar comunicación, tiene que hablar por teléfono, hacer diligencia, porque son gente sencilla que no tienen ni que comer. Y cuando le aplican un medicamento que solamente una inyección de esa cuesta casi 50,000 pesos y alguna hasta 100,000 pesos, ¿dónde esa persona la va a conseguir? Y hay un departamento de alto costo que el Estado le ofrece y lo hace con voluntad, pero a veces da tanta brega que hacemos las relaciones de la gente, ya la persona ha muerto. Y primero tenemos que defender la vida, no solamente en la concepción, sino hasta el final, en todo el proceso. Y por eso hay que fortalecer la salud, que es una de la restauración que tenemos que hacer en la República Dominicana. La tercera restauración es la seguridad de los ciudadanos. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo sobrehumano para la reforma policial, pero no basta con la reforma y la inversión en la seguridad de los ciudadanos, sino que hay un grupo oscuro de la sociedad que dañan todo un proceso de reforma, dañan todo un proceso de estructura sana que quizá el Estado quiere aplicar. Pero cuando se invade a los jóvenes del vicio, de la droga, del alcohol y de todas esas ramas que nacen por ahí, la sociedad se está descomponiendo poco a poco. Por eso necesitamos esa restauración de la salud, restauración de la seguridad, restauración de la educación, restauración de la familia, restauración de la moral. Y qué bueno que están las autoridades hoy en este día tan especial y pedir por ellos, porque yo como obispo de esta ciudad, de esta diócesis, estoy muy agradecido de las autoridades, de todas, comenzando por el ayuntamiento municipal,
que ha hecho un trabajo sobrehumano. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo a nivel municipal el ayuntamiento, limpiando la ciudad, colocando cierto grado de seguridad en lugar de frágil, que está presente el señor Ávila. Pero quiero reconocer públicamente, ya hoy, 16 de agosto, el trabajo grandioso, perseverante de nuestra gobernadora Martina Pepén, que ha hecho un trabajo grande en esta comunidad. En los momentos de ciclones, en los momentos de eventos, tanto de la Basílica como del pueblo, junto con su equipo, porque ella tiene un equipo de trabajo que cumple ya 4 años en su puesto, y pedirle a Dios lo que Dios quiera, el señor presidente. Pero hay que reconocer, ya finalizando, lo que Dios quiera, que se cumpla lo que Dios quiera y el gobierno quiera, pero ella, reconozco, yo como obispo, el trabajo que ha realizado en esta comunidad a favor de esta ciudad de Higüey. Y todas las autoridades educativas han hecho excelente trabajo. Ahora Esteban Ambriori, excelente trabajo, preocupado por el pueblo, los bomberos, autoridades civiles y militares. El coronel Dicló ha hecho un excelente trabajo, igualmente el coronel de la DGC, teniente coronel, un excelente trabajo. Hay cosas que no dependen de ellos, sino que hay muchos jóvenes descontrolados a través de los motores, a través de muchos desenfrenos que hay de la gente, que no toman ni consejo, ni toman conciencia de su realidad. Pero felicitamos grandemente a todas las autoridades civiles, municipales, educativas y de salud, porque han hecho y se han integrado para el desarrollo de Higüey en este día de restauración. Felicito a las autoridades del ejército, a las autoridades policiales, de todo el cuerpo catrense, porque verdaderamente han sido obedientes al poder civil, han cuidado. Yo sé que hay casos que han pasado, pero hay gente que no entiende. Le pueden colocar 1 millón de policías alrededor y hacen su desorden, porque a veces no actúa la razón, actúa la actitud animal en muchas personas. Por eso vamos a seguir pidiendo para que esas autoridades sigan realizando excelente trabajo, que es una buena restauración para Higüey. Que Dios le bendiga y la Virgen de la Altagracia le proteja.